El viento era gélido en las tierras altas. Desgarraba la fina lana de su chal, una prenda andrajosa que ofrecía más recuerdos que calor. Zeta tropezó, un pie se enganchó en una raíz oculta bajo las agujas de pino y su cuerpo se inclinó hacia adelante. Se retorció, impulsada por un instinto animal desesperado por proteger el bulto que aferraba a su pecho. Su cadera golpeó una roca, un dolor agudo y punzante que le robó el aliento, pero el bebé solo dejó escapar un gemido de sorpresa. Su carita seguía acurrucada en el hueco de su cuello. Permaneció allí un instante, el frío de la tierra filtrándose a través de su vestido desgastado, saboreando sangre en su labio. Había estado caminando durante 3 días, o tal vez 4. El sol salía y se ponía. El mundo giraba, y lo único que sentía era el dolor en sus pies y el vacío corrosivo en su vientre. Había seguido el arroyo porque el hombre del último asentamiento, un lugar que ni siquiera podía nombrar, había escupido jugo de tabaco y le había dicho que el arroyo bajaba de las montañas Gostuod. Allá arriba no hay nada más que espíritus y Silas, había refunfuñado. Y Silas no ha dicho una palabra en 10 años. Mejor dejarlos en paz. Eso era todo lo que necesitaba oír. Un lugar al que nadie iba. Un hombre que no haría preguntas porque no podía. Resopla, sonaba menos a desierto y más a santuario. Pero el hombre no había mencionado los dientes en el viento, ni la forma en que los árboles crecían tan densos que engullían la luz, ni cómo la esperanza de una mujer podía desgastarse hasta convertirse en un pequeño bulto, como las suelas de sus zapatos. El bebé, Leo, se movió contra ella. Su pequeño cuerpo, un horno de calor que era lo único que mantenía el frío de sus huesos. Era todo lo que le quedaba de la vida anterior, antes de huir, antes de que se hubiera deshecho de su nombre como una serpiente muda su piel, con la esperanza de dejar atrás el veneno. Se incorporó, sus caderas gritando en protesta. Cada músculo temblaba de agotamiento. Observó el rostro de Leo, pálido e inmóvil bajo la tenue luz del atardecer. Tenía los labios secos. No había mamado bien en todo el día. El miedo que la había acompañado constantemente se apoderó de ella. Tenía que encontrar refugio. Ahora. Fue entonces cuando lo vio. No una estructura, no una cabaña, sino una tenue columna gris que se elevaba contra el verde intenso de los pinos. Humo. Era fino, casi invisible, pero estaba allí. Era una señal de vida en un lugar que se suponía muerto. La esperanza, aguda y dolorosa, la atravesó. Le daba igual si eran espíritus o Silas. Un fuego significaba calor. Un techo significaba un respiro del viento. Acomodó al bebé dormido en sus brazos y reanudó la marcha. Sus pasos, torpes pero firmes, apuntaban hacia aquella frágil columna de humo. La cabaña era pequeña, brutal en su sencillez. Troncos labrados, sellados con barro y musgo, se alzaban bajo un techo de tejas toscamente labradas. Un hacha estaba enterrada en un tajo cerca de la puerta, su mango desgastado por el uso. No había ventanas en el lado que daba a ella, solo un único cuadrado oscuro en la fachada. Parecía menos una casa y más una fortaleza, un lugar construido para mantener al mundo fuera. Dudó al borde del claro, el olor a humo de leña y algo sabroso, tal vez carne asada, le hizo encoger el estómago con un hambre tan feroz que le revolvía el estómago. ¿Y si el hombre era peligroso? ¿Y si la rechazaba? Pero entonces Leo tosió, un sonido seco y ronco que sacudió su pequeño cuerpo, y su decisión se esfumó. El peligro que se avecinaba era mejor que la muerte segura a sus espaldas. Dio un paso, luego otro, sintiendo las piernas como agua. Llegó a la puerta, una pesada tabla de madera con un pestillo de palanca. Levantó una mano para llamar, pero las fuerzas la abandonaron. Su visión se nubló, los bordes se volvieron oscuros y borrosos. El mundo se inclinó sobre su eje. Lo último que sintió fue el áspero raspado de la puerta contra su mejilla mientras se deslizaba al suelo, su cuerpo finalmente rindiéndose al frío, al hambre y al peso aplastante e interminable de su vida. La conciencia regresó en fragmentos, la sensación de ser levantada, la fuerza pura e imposible de los brazos que la sostenían. Era una mujer pequeña, pero se sentía ingrávida.
Había un olor a pino, cuero y aire frío de montaña. Resopla, intentó abrir los ojos, pero sus párpados eran pesados como piedras. Escuchó un gruñido, un sonido gutural bajo, pero ninguna palabra. Entonces se encontró sobre una superficie suave, una cama de pieles que olía a cedro y polvo. Algo pesado, una gruesa manta de lana, fue colocada sobre ella. Intentó hablar, preguntar por Leo, pero solo salió un áspero susurro. El pánico se encendió en su pecho, caliente y punzante. El bebé, carraspeó, las palabras desgarrando su garganta irritada. Forzó los ojos para abrirlos. El hombre era una silueta contra la luz del fuego. Era enorme, una montaña de hombre con una barba salvaje que le cubría casi toda la cara y el pelo hasta los hombros. Llenaba la pequeña cabaña con su presencia. La observaba, con los ojos oscuros e indescifrables a la luz parpadeante. No habló. Simplemente se giró, y ella vio a Leo, envuelto en un pequeño trozo de piel de venado, durmiendo en una caja de madera cerca del hogar. Estaba a salvo. El alivio fue tan profundo que se sintió como un golpe físico, y volvió a caer en la oscuridad. Cuando despertó de nuevo, la luz en la cabaña era gris y tenue. Amaneció. El fuego estaba apagado, un lecho de brasas naranjas incandescentes. El hombre se había ido. Sobre un pequeño taburete de 3 patas junto a su catre había un cuenco de madera con lo que parecía un guiso y una taza de hojalata con agua. Le rugieron las tripas, un ruido fuerte y vergonzoso en el silencio. Se incorporó lentamente, con el cuerpo dolorido por una profunda y persistente molestia. La manta era áspera pero maravillosamente cálida. Bebió primero el agua, dejando que calmara el ardor en su garganta. Hacía frío y estaba limpio, con sabor a piedra y nieve derretida. Luego comió el estofado. Era conejo, pensó, con cebollas silvestres y algún tipo de tubérculo. Era sencillo, sin condimentos, pero era lo más delicioso que había probado en su vida. Comió hasta vaciar el plato y luego miró a Leo. Seguía durmiendo, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo constante. El hombre lo había cuidado. La había cuidado a ella. Miró alrededor de la cabaña. Era una sola habitación, meticulosamente austera. Una chimenea de piedra dominaba una pared. Su catre estaba en una esquina, uno más grande, presumiblemente el suyo, en otra. Una mesa rústica y 2 taburetes se alzaban en el centro. En los estantes había algunos platos de hojalata, algunos frascos y pieles cuidadosamente dobladas. Había herramientas que no reconoció y un rifle largo montado sobre el hogar. Todo estaba limpio, ordenado, con un propósito. Era la casa de un hombre que vivía solo y le gustaba así. La puerta se abrió y él entró, cargando un montón de leña. Se movía con una sorprendente quietud para un hombre de su tamaño. No la miró, simplemente se dirigió a la chimenea y comenzó a apilar la leña metódicamente. Vestía pieles de venado y botas pesadas. Se movía como las montañas parecían, sólidas, antiguas e inamovibles. Zeta carraspeó. Gracias, dijo, con la voz aún ronca. Él no se inmutó. No se giró. No dio ninguna señal de haberla oído, salvo una breve pausa al colocar un tronco. Terminó su tarea, se enderezó y se dirigió a la mesa. Tomó un cuchillo y un trozo de madera y comenzó a tallar. Sus grandes manos se movían con una delicadeza inquietante. El silencio era absoluto, roto solo por el raspado del cuchillo contra la madera y el suave suspiro del viento afuera. No era un silencio vacío. Era pesado, cargado con años de desuso. El hombre del asentamiento tenía razón. No habló. Los días se fundían unos con otros, marcados por la salida y la puesta del sol. Zeta aprendió el ritmo de su silencio. Su nombre, decidió, era Silas, como el hombre había dicho, aunque nunca lo confirmó. Se ausentaba durante horas, regresando con un conejo o un par de urogallos al hombro. Nunca reconoció su presencia con una mirada ni una palabra, pero siempre dejaba comida para ella, siempre leña para el fuego. Era un fantasma en su propia casa,
de ramitas. Lavaba sus cuencos en el arroyo, el agua helada le hacía doler las manos. Remendó un desgarro en su camisa con aguja e hilo de su pequeño paquete, dejándola doblada sobre su catre. Él se la puso al día siguiente, la pulcra línea de sus puntadas era una conversación silenciosa entre ellos. Ella no sabía su nombre y él no sabía el de ella. Eran dos extraños unidos por las circunstancias y un silencio tan vasto como las montañas que los rodeaban. Leo era su mundo. Pasaba las horas cuidándolo, cantándole suaves nanas sin palabras, observando cómo sus ojos seguían el ritmo de la luz del fuego. Pero una noche, sintió demasiado calor. Por la mañana, ardía de fiebre. Su piel estaba caliente y seca al tacto, y sus llantos eran débiles y lastimeros. Un miedo primario y visceral se apoderó de Teda. No había ningún médico allí, nadie a quien recurrir. Solo estaban el hombre silencioso y la naturaleza salvaje. Meció a Leo, su propio cuerpo temblando. Silas la observaba. Podía sentir su mirada desde el otro lado de la habitación, donde afilaba su cuchillo de desollar. Por primera vez, su silencio no le pareció un refugio, sino una amenaza. Un muro que no podía derribar. Tenía que hacer algo. En su tierra, su abuela había sido herbolaria. Teda había prestado poca atención a las lecciones, a los nombres de las plantas y sus usos. Pero ahora se esforzaba por recordar. Matricaria para el calor. Corteza de sauce para el dolor. Milenrama para hacer sudar. Envolvió a Leo con fuerza y lo colocó de nuevo en su jaula cerca del fuego. Se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía que salir a buscar las plantas. Caminó hacia la puerta, con las manos temblando mientras tiraba del pestillo de cuero. Esperaba que la detuviera, que le bloqueara el paso, que por fin reaccionara. No se movió. Simplemente se quedó sentado, la piedra de afilar produciendo un suave y rítmico susurro contra el acero de su cuchillo. La vio marcharse, con el rostro como una máscara de indiferencia. El aire era penetrante y frío. Teda recorrió con la mirada los bordes del claro, sus ojos moviéndose de planta en planta, intentando desesperadamente recordar las palabras de su abuela. Era tarde en la temporada. La mayoría de las cosas estaban marrones y marchitas. El pánico comenzó a resurgir, ardiente y asfixiante. Entonces lo vio. Un grupo de hojas plumosas que reconoció, creciendo al abrigo de una gran roca. Milenrama. Un alivio le invadió, tan potente que la mareó. Recogió un puñado, con los dedos torpes por el frío y la prisa. Encontró un grupo de sauces junto al arroyo y arrancó trocitos de la corteza interior con las uñas. No era mucho, pero era algo. Cuando regresó a la cabaña, Silas estaba de pie junto a la caja de Leo. Tenía un trapo húmedo en la mano y le secaba suavemente la frente al bebé. El gesto, resopla, fue tan inesperado, tan tierno, que la dejó paralizada. Él levantó la vista cuando ella entró, sus ojos se encontraron con los de ella por un breve y sorprendente instante. Había algo en ellos más allá de la indiferencia. Preocupación. Desapareció tan rápido como apareció, su rostro volvió a su quietud pétrea. Se apartó de la caja y regresó a su asiento junto al fuego como si nada hubiera pasado. Teda trabajó con rapidez. Trituró las hierbas y las puso en infusión en agua caliente de la tetera sobre el fuego. La cabaña se llenó de un olor verde amargo. Dejó que el té se enfriara, luego mojó una esquina de un trapo limpio y exprimió unas gotas en la boca de Leo. Él gimió, pero tragó. Lo repitió una y otra vez, un ritual paciente y desesperado. Preparó una cataplasma con las hojas machacadas y la colocó sobre su pequeño pecho. Mientras tanto, Silas observaba. No ayudaba, pero tampoco intervenía. Simplemente observaba. Su mano inmóvil, su silencio como una pesada manta sobre la habitación. Durante 2 días, la fiebre arreció. Teda no durmió. Le dio a Leo el té de corteza de sauce, lo bañó con agua fría y rezó a un dios del que ya no estaba segura de que la escuchara. Sentía la presencia de Silas detrás de ella, una constante vigilia silenciosa. La tercera mañana,
se despertó sobresaltada de una breve y entrecortada siesta en su silla. La cabaña estaba en silencio, demasiado en silencio. El bebé no lloraba. Un escalofrío de pavor la invadió. Corrió hacia la caja, con las manos temblorosas. Tocó la frente de Leo. Estaba fresca, húmeda por el sudor. Tenía los ojos abiertos y la miraba, con la mirada clara y serena. La fiebre había cedido. Un sollozo escapó de sus labios, un sonido desgarrador y áspero. Lo sacó de la caja y lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello, aspirando su aroma, el aroma de la vida. Lloraba libremente, con grandes y temblorosos suspiros de alivio y agotamiento. Cuando finalmente alzó la vista, Silas estaba de pie frente a ella. Le tendió un trozo de madera. Era la pieza que había estado tallando. La había terminado. Era un pájaro, un pequeño reyezuelo perfecto con la cabeza ladeada. Sus plumas estaban intrincadamente detalladas. Se la ofreció. Ella miró de la talla a su rostro. Su expresión permaneció inalterada, pero sus ojos se encontraron con los de ella. Fue una ofrenda, un reconocimiento, una palabra dicha sin sonido. Ella la tomó, sus dedos rozando los de él. Su piel era áspera, callosa, pero cálida. Era la primera vez que se tocaban. Después de la fiebre, algo cambió entre ellos. El silencio permaneció, pero su naturaleza cambió. Ya no era una pared, sino un espacio que compartían. Él comenzó a dejarle cosas, no solo por necesidad, sino como silenciosas ofrendas. Una piedra de forma extraña del arroyo, una sola pluma de águila, un puñado de bayas tardías sobre la mesa. Ella, a su vez, comenzó a preparar la comida, usando la caza que él traía para hacer sabrosos guisos, horneando un pan denso y pesado en la piedra del hogar. Ahora comían en la misma mesa, no a la misma hora, pero compartiendo el mismo espacio. El silencio entre ellos se llenaba con los pequeños sonidos de la vida. Una tarde, una tormenta llegó desde las cumbres, una violenta y repentina ráfaga que tiñó el cielo de un púrpura amoratado. La lluvia azotaba la cabaña y el viento aullaba como un lobo hambriento. Teda había estado recogiendo leña al borde del claro y quedó empapada en segundos. Corrió de vuelta adentro, temblando, con los dientes castañeteando. Silas estaba allí, remendando una raqueta de nieve. La miró, luego al fuego, y luego de nuevo a ella. Se puso de pie, tomó la pesada manta de lana de su catre y la envolvió sobre sus hombros sin decir palabra. La guió hasta el taburete más cercano al fuego y luego volvió a su trabajo. Teda se acurrucó en la manta, la áspera lana olía a él, a humo de leña y al aroma limpio de las montañas. El calor se le metió en los huesos, ahuyentando el frío. Lo observó trabajar, su perfil iluminado por el fuego. Vio las líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos, la dureza de su mandíbula. Era un hombre que había sido quebrantado por algo y se había retirado a este desierto, a este silencio, para recomponerse. Terminó de remendar y se sentó a observar el fuego, de espaldas a ella. Leo dormía plácidamente en su jaula. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la pequeña cabaña, había una profunda sensación de paz, de seguridad. Resopla, Teda se encontró estudiando la nuca de él, su camisa de gamuza. Se preguntó cómo habría sonado su voz antes de que la hubiera encerrado. Se preguntó qué dolor podría ser tan grande como para robarle las palabras a un hombre para siempre. Se quedó dormida allí, en la silla, envuelta en su manta, y por primera vez desde que había empezado a correr, no soñó con ser perseguida. Él empezó a tallar otro juguete para Leo, esta vez un osito pequeño y de aspecto torpe. Trabajaba en él por las tardes, la luz del fuego iluminando los afilados contornos de su rostro. Leo, ahora sano y alerta, lo observaba desde su jaula, borboteando y pataleando. Una tarde, Silas terminó el oso. Lo lijó con un trozo de arenisca y luego se lo ofreció, no a Teda, sino al bebé. Se arrodilló junto a la jaula, su gran figura luciendo torpe y fuera de lugar tan cerca del suelo. Sostuvo el oso frente a Leo. Los ojos del bebé se abrieron de par en par, extendió una manita regordeta y golpeó el juguete.
El rostro severo de Silas se resquebrajó. Agarre del bebé. Teda observaba, con el corazón oprimido por un sentimiento que no podía describir. Era una extraña y dolorosa ternura. En ese momento, no era un hombre silencioso de la montaña, un fantasma en una cabaña solitaria. Era solo un hombre, cautivado por un niño. Era hermoso. Esta frágil paz se rompió una semana después. Teda estaba en el arroyo, lavando ropa en una roca plana con Leo durmiendo en una manta cerca. El aire era fresco, el cielo de un azul limpio y nítido. Resopla, estaba tarareando para sí misma, una melodía a medio recordar, cuando oyó el sonido de caballos. Algo no cuadraba. Nadie subía tan alto. Silas estaba revisando sus trampas. Un nudo de pavor se formó en su estómago. Tomó a Leo en brazos y corrió de vuelta hacia la cabaña, manteniéndose cerca de los árboles. 2 hombres a caballo estaban en el claro. Uno era un desconocido, un hombre de rostro adusto con una pistola en la cadera. El otro era el que ella conocía. El señor Jardín. Su marido. Parecía fuera de lugar en el desierto, su ropa de ciudad ya polvorienta, su rostro resbaladizo por el sudor y la irritación. Pero sus ojos eran los mismos, posesivos, crueles. Recorrieron el claro, hambrientos e impacientes. Sé que está aquí, dijo Jardín, su voz un sonido familiar y áspero que hizo que a Teda se le helara la sangre. El viejo tonto del pueblo dijo que vino por aquí, buscando al mudo. Desmontó, sus botas hundiéndose en la tierra blanda. Teda, bramó. Su voz era una violación del silencio de la montaña. Sé que estás ahí dentro, bruja desagradecida. Sal aquí con mi hijo. Teda se pegó a un grueso pino, su cuerpo temblando. Leo empezó a inquietarse, y ella apretó su rostro contra su hombro, murmurando suaves sonidos para calmarlo, su propio corazón latiendo contra su espalda. Jardín caminó hasta la puerta de la cabaña y la abrió de golpe, mirando hacia la oscuridad. Vacía, escupió. Está por aquí en alguna parte. Encuéntrala. El otro hombre desmontó y comenzó a rodear el claro. Teda sabía que estaba atrapada. No podía escapar de ellos, no con el bebé. Su mente iba a 1000 por hora. Podía ver el rostro de Jardín, contraído por la rabia. La había rastreado. Todos esos kilómetros, todo este camino. Nunca la dejaría ir. La veía a ella y a Leo como su propiedad, igual que a su caballo o su casa. El hombre contratado se acercaba a su escondite. Tenía que hacer algo. Miró el rostro de Leo, sus ojos inocentes y confiados. No dejaría que Jardín le pusiera una mano encima, nunca más. Justo cuando el hombre estaba a punto de rodear el árbol, oyó otro sonido, el suave paso de los mocasines sobre las agujas de pino. Silas. Había regresado. Entró en el claro desde el lado opuesto, moviéndose con el silencio de un depredador. Sostenía su rifle con una mano, sin apretar. No apuntaba, solo la sostenía. Su rostro era como una piedra. Resopla, se detuvo y simplemente se quedó allí, un objeto silencioso e inamovible. Jardín se giró. Vaya, vaya, se burló. El mismísimo monstruo de la montaña. He venido por mi esposa y mi hijo. Entrégalos y no tendré que quemar este chiquero hasta los cimientos. Silas no se movió. No habló. Solo observó a Jardín, con los ojos planos y fríos. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Jardín rió, un sonido áspero y desagradable. Ni siquiera puedes hablar para defenderte. Ella vino corriendo hacia ti, ¿verdad? Apuesto a que sí. Siempre tuvo gusto por los animales. Dio un paso hacia Silas, con la mano apoyada en la culata de su pistola. El sicario tenía ahora su arma desenfundada, apuntando al pecho de Silas. Teda sabía lo que iba a pasar. Habría violencia, derramamiento de sangre, y sería culpa suya. Ella había traído ese peligro a su puerta, a su mundo tranquilo. No podía permitir que le hicieran daño por su culpa.
respirando hondo, salió de detrás del árbol. «Alto», dijo. Su voz temblaba, pero era clara. La cabeza de Jardín se giró bruscamente hacia ella, una sonrisa triunfal y desagradable se extendió por su rostro. «Ahí está». «Iré contigo», dijo Teda, mirando directamente a Jardín, negándose a mirar a Silas. «Solo no le hagas daño. Él no tiene nada que ver con esto». «Por supuesto que no», dijo Jardín, con una voz cargada de falsa sinceridad. «Es solo una bestia estúpida que te dio cobijo. Ahora ven aquí». La llamó con la mano. Teda dio un paso, luego otro. Cada paso se sentía como si caminara sobre cristales rotos. Podía sentir la mirada de Silas sobre ella, sentir su quietud. Se arriesgó a mirarlo. Su rostro era una máscara de fría furia, pero debajo de ella, en sus ojos, vio algo más. Algo que parecía una traición, como una herida. Ella estaba eligiendo irse, volver con el hombre que la había lastimado. Él pensó que ella lo estaba abandonando su frágil y silencioso mundo. El dolor era tan agudo que casi gritó. Pero esta era la única manera de mantenerlo a salvo. Se acercó a Jardín, quien la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su carne como garras. «Dame al chico», ordenó. Ella apretó más fuerte a Leo. «No», susurró. Su mano golpeó su rostro, la fuerza la hizo girar la cabeza hacia un lado. Le ardía la mejilla y el mundo se volvió blanco por un segundo. «Dije que me lo dieras». Por el rabillo del ojo, vio a Silas dar un paso adelante. El cañón del rifle del sicario lo siguió. «No seas tonto, montañés», advirtió el hombre. «No es tu pelea». Teda miró a Silas, sus ojos suplicándole. «No. Déjame ir. Es la única manera». Se detuvo. Su rostro era terrible de contemplar. Era el rostro de un hombre que veía su mundo arder por segunda vez. Estaba atrapado por su silencio, por sus armas. No podía hacer nada. Jardín le arrebató a Leo de los brazos. El bebé, asustado y sobresaltado, comenzó a llorar. «Ya», le susurró Jardín con una voz empalagosa. «Vámonos a casa». Empezó a tirar de Teda hacia su caballo. Ella tropezó tras él, prisionera una vez más. Miró hacia atrás por última vez. Silas seguía allí, una estatua esculpida por el dolor y la rabia, observándolos marcharse. El silencio que había cultivado como escudo se había convertido en su jaula. El claro se hizo más pequeño, la cabaña desapareció tras los árboles. Lo último que vio fue su figura solitaria, engullida por la naturaleza salvaje que había elegido, y ahora por el silencio al que ella lo había dejado. El descenso de la montaña fue una pesadilla. Jardín la sujetaba con fuerza del brazo, con los nudillos blancos. Sostenía a Leo en su otro brazo torpemente, como si el bebé fuera un saco de harina. Leo lloraba desconsoladamente, su carita roja y manchada. El sonido irritaba los nervios de Jardín. «Cállate, mocoso», gruñó, sacudiendo bruscamente al bebé. Teda gritó, abalanzándose sobre él, pero Jardín la apartó. «Pronto aprenderás cuál es tu lugar», dijo. El hombre contratado cabalgaba detrás de ellos, con su rifle apoyado en la silla de montar. La mente de Teda era un torbellino de miedo y desesperación. Había cometido un terrible error. Había creído que estaba salvando a Silas, pero solo se había condenado a sí misma y a su hijo. El hombre que había dejado en la montaña era más protector, más padre en su silencio que lo que Jardín jamás sería con todas sus palabras. El silencio de la cabaña había sido una cálida manta. El mundo de los hombres era frío, ruidoso y violento. Al llegar a una parte estrecha del sendero, un afloramiento rocoso con vistas a un barranco escarpado, Teda supo que tenía que actuar. No podía retroceder. No lo haría. Observó el terreno, con la mente acelerada, recordando el camino que Silas había tomado, como la tierra descendía. Tropezó a propósito, dejando caer todo su peso sobre Jardín. Él maldijo, intentando sostenerla,
controlar al caballo y atender al bebé que lloraba a la vez. En ese momento de desequilibrio, mujer perdida de las llanuras. La montaña le había enseñado cosas. Corrió a medias, cayó a medias por un terraplén empinado, aterrizando en las frías y turbulentas aguas del arroyo. El impacto la dejó sin aliento, pero mantuvo la cabeza de Leo en alto. Caminó río abajo, el agua helada entumeciendo sus piernas, sabiendo que así ocultaría sus huellas. Aún podía oírlos, ahora más lejos, gritando de frustración. Encontró un hueco bajo un viejo abeto caído, cuyas raíces formaban una oscura cueva de tierra. Se arrastró dentro, acercando a Leo, intentando calmar tanto sus temblores como los de él. Yacían allí, en el frío y la oscuridad, escuchando cómo los sonidos de la cacería se desvanecían en la distancia. No sabía cuánto tiempo había esperado. 1 hora, tal vez 2. El frío se le calaba hasta los huesos. Leo permanecía en silencio, su pequeño cuerpo temblando contra el de ella. Estaba a punto de arriesgarse a moverse cuando oyó un sonido que la paralizó. No el pesado paso de las botas de jardín, sino una pisada suave y deliberada. El sonido de un hombre que pertenecía a esos bosques. Contuvo la respiración. Una figura apareció en la entrada de su escondite, recortada contra la luz gris. Era Sigas. Estaba solo. Su rifle había desaparecido. Sus manos estaban vacías. La miró con el rostro sombrío. Y entonces hizo lo que ella jamás pensó que haría. Habló. Z. Su voz fue una revelación. Era grave y áspera, quebrada por el desuso, como piedras rozándose entre sí. Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Oírle pronunciar su nombre, un nombre que ella no le había dicho, un nombre que Jardín había gritado para que todo el bosque lo oyera, la desmoronó. Un sollozo escapó de sus labios. Él se arrodilló y le tendió una mano. Se han ido, susurró con voz ronca, cobrando algo más de fuerza. Los dejé ir. No dio más explicaciones. No hacía falta. Ella vio el corte reciente en su mejilla y la piel en carne viva de sus nudillos. No se había quedado de brazos cruzados. La había seguido. Había luchado por ella. La ayudó a salir del hueco, su agarre en su brazo fue firme y seguro. Se quitó su gruesa camisa de piel de venado y la envolvió a ella y al bebé tembloroso, quedándose él solo con una fina camiseta de lino. Tomó a Leo en brazos, sosteniéndolo con una ternura que desmentía su fuerza. Ven, dijo, la sola palabra una orden y una promesa. Vamos a casa. El camino de regreso a la cabaña transcurrió en un nuevo tipo de silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la anticipación. El mundo se sentía diferente ahora que sabía que él tenía voz. Cuando llegaron, él avivó el fuego hasta que rugió, una gran bestia crepitante que llenó la pequeña habitación de calidez y luz danzante. Tomó a Leo de sus brazos, lo desenvolvió de las mantas mojadas y lo secó con un suave trozo de piel, con sus grandes manos increíblemente delicadas. Zeta se puso su único otro vestido, un calicó desteñido, su cuerpo aún temblaba de frío y adrenalina. Cuando regresó al hogar, él estaba sentado en uno de los taburetes, meciendo a Leo en sus brazos. El bebé dormía, su rostro sereno. Silas la miró, y sus ojos estaban llenos de cosas que no sabía cómo decir. Mi nombre, dijo, su voz aún un ronroneo áspero, es Reno. Ella se sentó en el otro taburete, frente a él al otro lado del cálido espacio del hogar. Soy Zeta, susurró, aunque él ya lo sabía. Él asintió lentamente. Lo sé. Miró al bebé dormido en sus brazos. Mi esposa, mi Sara, murió al dar a luz a nuestro hijo. La voz se le quebró, ronca por el viejo dolor. Era tan pequeño. La fiebre se lo llevó antes de la primera nevada. No pude salvarlos. Las palabras se detuvieron. No quedaba nada que decir. Guardó silencio, la luz del fuego iluminando el brillo de la humedad en sus ojos. Así que este era su daño. Un dolor tan profundo que le había robado la voz,
lo había empujado a la soledad para escapar de un mundo lleno de recuerdos y pérdidas. Se había encerrado, se había amurallado en silencio, porque el dolor de hablar, de recordar, era demasiado grande. Lo siento, dijo Zeta, las palabras le parecieron pequeñas e insuficientes. Se parecía a él, dijo Reno, con la mirada fija en Leo. A tu hijo. Cuando lo trajiste aquí, fue como ver un fantasma. Finalmente la miró, con los ojos enrojecidos por una década de lágrimas contenidas. Tenía miedo. Cuando ese hombre te llevó, pensé que los estaba perdiendo de nuevo. Este fue un rescate mutuo. Ella había llegado a su montaña huyendo de un monstruo y, sin querer, había despertado a un hombre de un largo y silencioso sueño. Ella había traído vida de vuelta a su mundo muerto, y él, a su vez, se había enfrentado a la oscuridad que la había perseguido. Ella lo había salvado de su dolor, y él la había salvado de su pasado. No volverá, dijo Reno con voz dura. Lo dejé claro. Zeta le creyó. Extendió la mano y la posó sobre su brazo. Sus músculos se tensaron bajo su tacto. Gracias, Reno. Él cubrió su mano con la suya. Su palma era cálida y áspera, envolviendo por completo su pequeña mano. Llegaste con un bebé sin nombre, dijo suavemente, con la voz más tranquila. Trajiste el mundo de vuelta a mi puerta. Debería ser yo quien te lo agradezca. Se quedaron allí sentados durante un largo rato mientras el fuego se consumía hasta convertirse en brasas, su mano cubriendo la de ella, el bebé dormido respirando suavemente en sus brazos. La tormenta de afuera había terminado, y la tormenta interior finalmente comenzaba a calmarse. The silence that settled over the cabin was not empty or lonely. It was full. It was the comfortable, peaceful quiet of two broken people who had found a way to be whole together. It was the sound of home. In the weeks that followed, the cabin changed. Reno's voice, once a stranger in the small space, became a part of its fabric. He didn't speak often, and when he did, his words were spare and chosen with care, as if he were still learning their weight. He would name the tree for her as they walked, his voice a low rumble. That's a lot Pole Pine. That honest affair. He taught her how to read the clouds, to know when a storm was coming. He spoke of the seasons on the mountain, of the habits of the deer and the elk. He was unlocking his world for her, one quiet word at a time. Zeta, in turn, filled the silence with life. She sang to Leo, her voice soft and clear. She talked to him as she worked, her chatter a bright counterpoint to Reno's thoughtful quiet. She found a patch of wild mint and brewed tea, the frescent chasing the last of the dusty memory from the corners of the cabin. She, Snores, was no longer a woman with no name, a fugitive hiding from the world. She was Zeta. And this mountain, this small cabin, was her home. One crisp autumn evening, Reno came in from checking his nurse, a fat rabbit in one hand and something else in the other. He handed her the rabbit, and then, with a shy, almost boyish hesitation, held out his other hand. In his palm lay a small lopsided circlet of woven willow, with the bright stubborn blue of a late blooming mountain flower tucked into the web. It wasn't a ring. It was something more. It was a promise made in the language of the wilderness. It was a crown for the queen of his small, silent kingdom. She took it, her fingers tracing the delicate web. She looked up at him, her heart too full for words. He reached out and gently tugged a stray strand of hair behind her ear, his calloused thumb brushing her cheek. You belong here. He said, his voice soft but sure. It was not a question. It was a statement of fact. And in the warm glow of the firelight, with her baby sleeping soundly and the wild, silent man standing before her, she knew it was true. The world that discarded her, left her for dead, but here, on this lonely mountain, she had been found. Here, she was home. We all face our own wilderness, a place where it feels like we are lost and alone,
running from a past that threatens to consume us. But as Zeta learned, sometimes the deepest wilderness is where we find our truest shelter, and the most broken